cosas en Cuba se siguen moviendo, continúan los contactos de la Comisión Bilateral para la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y también próximos días llega el Papa Francisco a La Habana para hacer una visita que incluirá también Estados Unidos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a tener en nuestro debate con dos puntos de vista, con dos perspectivas sobre este tema. Las cosas se mueven rápido en Cuba tras casi medio siglo de estancamiento en sus relaciones con Estados Unidos e incluso de distancia con el Vaticano. El Papa Francisco llegará a la isla esta semana después de haber sido un personaje clave en el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas cubano-estadounidenses. El Papa será recibido con la liberación de 3.522 personas gracias a un indulto concedido por el Consejo de Estado cubano. El gesto no es inusual, pero sí su magnitud, que lo convierte en uno de los mayores desde el inicio del castrismo en 1959, solo superado por la excarcelación de 3.600 reclusos en 1979, cuando Fidel Castro recibió a cubanos del exilio en La Habana. Al mismo tiempo, continúan las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para avanzar en el restablecimiento de relaciones diplomáticas que ya permitieron la apertura oficial de la embajada estadounidense en La Habana por el secretario de Estado, John Kerry, el 14 de agosto. El restablecimiento de relaciones diplomáticas el 20 de julio y la posterior visita cubana de Kerry, el primer jefe de la diplomacia estadounidense en poner pie en la isla en más de medio siglo, fue el punto culminante de un proceso de normalización de relaciones que, sin embargo, está lejos aún de haber concluido. En cuanto a los temas pendientes de la agenda, persisten problemas históricos y más complicados por resolver que lastran la relación bilateral hace más de medio siglo, desde el levantamiento del embargo reclamado por Cuba, que también exige, por cierto, la devolución de Guantánamo y el fin de las emisiones de radio y televisión a la isla, a las compensaciones por expropiaciones que quiere un Estados Unidos, que además reclama un diálogo abierto sobre derechos humanos y democracia, entre otros. La última reunión de la Comisión Bilateral, que estuvo presidida por la máxima responsable para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, y por el subsecretario de Estado adjunto para América Latina del Departamento de Estado, Alex Lee, también debatió asuntos de corto plazo y de más fácil negociación, como cooperación en materia de medio ambiente, prevención de desastres naturales o aviación civil, y temas de cumplimiento de la ley, entre los que se espera la revisión del estatus de refugiado político para muchos prófugos de ambos países, una cuestión que durante años ha contribuido a tensar más aún las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hoy tenemos dos invitados de lujo para analizar la trascendencia, la importancia, qué significa la visita que en los próximos días va a realizar el Papa Francisco a La Habana, a Cuba, dentro de una gira en efecto más extensa que incluirá también Estados Unidos. Y me da muchísimo gusto que esté con nosotros hoy aquí Reinaldo Escobar. Él es un periodista cubano, comenzó con una publicación que cada vez tiene más impacto fuera, que se llama 14 y medio. Reinaldo, un placer compartir contigo y con la gente que te sigue. Ahorita le voy a decir el árbol genealógico que ya me dijo desde un principio que lo adelantara. Eso no lo voy a guardar un momento para tenerlo ahí un poco usted en ascuas. ¿Cuáles son sus ramificaciones? Muchas gracias, Helio Masferrer. Muchas gracias. Helio Masferrer es profesor emérito de la Escuela Nacional de Antropología y es uno de los mayores especialistas que tenemos en este país sobre asuntos religiosos y, por supuesto, sobre la política vaticana. Muchas gracias. Pues arranquemos, si quieren, les parece, vamos a arrancar sobre uno de los datos que tenemos con el que recibirá Cuba al Papa, que son cerca de 3.500 personas en la calle. 3.522. 3.522 Sí. personas que por un indulto habrán salido y podrán acudir a los actos públicos si lo desean. Sí. Cuando llegue el Papa Francisco. ¿Quiénes son los que están poniendo en la calle? Bueno, en eso hay una gran disputa porque lo primero que debo decirte es lo siguiente. No hay entre las 3.522 personas estas, no hay registrado ninguna de las personas que aparecían en las listas que la Comisión de Derechos Humanos de Cuba había propuesto para liberarlo que están detenidos por motivos políticos. O sea, ninguno de los presos políticos de los 3.500 y pico. Sí, yo no me gusta decir presos políticos, sino que están presos por motivos políticos, y eso puede parecer una precisión pedante. Bien. Pero el problema es que la categoría de preso político es algo que está
jurídicamente determinado, ¿no? Y la mayor parte de las personas que están presas en Cuba por motivos políticos, pues los han encarcelado porque se resistieron al arresto, porque le encontraron una libra de carne de res en el refrigerador o por cualquier cosa que quiera inventar la policía política. No hay ningún preso político, ningún preso por motivos políticos en esta lista. Nos tienes que decir ahorita, entonces, quiénes son y más o menos cuál es un poco la radiografía. Sí, según el informe oficial, son personas que tienen más de 60 años, gente que ya les faltaba poco para cumplir la condena, jóvenes menores de 20 años que no tenían grandes antecedentes y han sido excluidos personas que han cometido crímenes de violación, de pedofilia, crímenes muy graves, ¿no? Esas personas han sido excluidas de la posibilidad de este indulto, ¿no? Y también hay algunas mujeres, extranjeros. Los extranjeros que están incluidos aquí solamente serán liberados si sus respectivas embajadas los aceptan de regreso. Okay. Porque una vez que sean liberados no podrán regresar más a Cuba. Ahora, Helio, ¿cuál es el significado de un gesto de esta naturaleza de cara a un monarca que, como sabemos, ha jugado un papel, ya nos explicarás tú qué tan clave en el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, cercano a la isla? ¿Qué significa? ¿Por qué lo hacen? Bueno, es habitual, lo han hecho en las dos visitas anteriores, tanto la de Juan Pablo como la de es como una ofrenda, Benedicto. Un acto de buena sí, fe, como un de buena acto voluntad. de buena voluntad, de alguna manera como que hay un cierto perfil de misericordia en la actitud, y es probable que sea un planteo de la propia Iglesia Católica, de la liberación de estas personas para crear otro ambiente, ¿no? Más de diálogo, etcétera. Eso es habitual. Y no solo lo hace el gobierno cubano, sino que también se ha hecho en otros países. Si mal no recuerdo, cuando fue a Bolivia, a Evo Morales también liberó a algunos presos, etcétera. Es parte digamos, de los efectos de lo que se llama en términos estrictos la pastoral penitenciaria. Ahora, sí me llama la atención porque, bueno, la relación con la Iglesia Católica y el gobierno cubano es larga, ha sido accidentada, ha sido compleja, y al mismo tiempo que se están dando estas liberaciones y del reconocimiento al papel del Papa Francisco en la normalización, entiendo que, por ejemplo, grupos como, por ejemplo, las Damas de Blanco, en los últimos días o semanas, sobre todo de cara a la visita, sí han tenido algunos problemas para manifestarse en público. Bueno, tú me corregirás. No, yo creo que la manera más general de decirlo, han tenido algunos problemas, ¿no? Esos problemas se pueden definir de esta manera. Todos los domingos, desde el año 2003, que se dio un fenómeno en Cuba que se llamó la Primavera Negra del año 2003, fueron encarcelados 75 opositores con condenas de 15, 20, 25 años de prisión, ¿no? Esas personas fueron liberados por una gestión, gracias a una gestión que hizo la Iglesia Católica, la Cancillería de España, y por la presión interna que se hizo desde Cuba, con huelgas de hambre pidiendo la liberación de esas personas, y con marchas dominicales. Todos los domingos, esas señoras, que eran esposas, madres, hermanas, hijas de los prisioneros, las Damas de Blanco, desfilaban vestidas de blanco frente en la Quinta Avenida del barrio Miramar. Hacían un desfile, llevaban gladiolos y pedían la libertad de sus familiares. Ese es el origen de las Damas de Blanco. Ya esos 75 pues no están en prisión, muchos han emigrado y quedan gente todavía que han sido encarcelados por motivos políticos, y las mujeres, las madres, las hijas, las hermanas de esos hombres se han incorporado a este grupo llamado las Damas de Blanco. ¿Y en las últimas semanas no les han permitido manifestarse de cara a la visita del Papa Francisco? Yo creo que eso es una vieja historia, ¿no? Es decir, ellas han tenido represiones constantes. Más bien lo que ha habido son pequeños periodos de paz. Pero desde que empezaron a manifestarse, tienen un coto cerrado, tienen que de aquí a aquí, pero si salen un paso más allá de esa avenida, pues reciben golpizas, son detenidas. Y ya vamos por casi 20 domingos consecutivos que reciben una represión muy fuerte, con detenciones arbitrarias, claro está, porque... 50 leí, no sé sí, si es son 50, 60, 70, oscila el número, ¿no? Y últimamente, junto con ellas, también están marchando otras personas en una especie de campaña que se llama Todos Marchamos, que son opositores, activistas que se suman a esta marcha y siempre terminan en los calabozos.
¿Cómo entender entonces en este contexto, Elio, la visita del Papa Francisco? ¿A qué va Cuba? En medio de, sí, el avance de la normalización de relaciones, pero también lo que Reinaldo nos comenta de esta relación, que es que sigue siendo difícil para, por ejemplo, las damas de blanco. Yo creo que son dos cosas distintas. Lo que sucede es que un sector podríamos decir, tanto del exilio cubano como de fuerzas políticas que hay al interior de Cuba, no les interesa el mejoramiento de las relaciones de los Estados Unidos con Cuba, si ese mejoramiento no está sobre la base de un cambio en el régimen político. Porque, de alguna manera, el régimen cubano se ve fortalecido por el mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, falta el acercamiento el levantamiento total del bloqueo, pero ya los ciudadanos norteamericanos no van a tener mayores limitaciones para ir a Estados Unidos, mandar más remesas, etcétera. Entonces, de alguna forma es un triunfo político del régimen cubano y de la diplomacia cubana. Y entonces, y bueno, aparte del Vaticano. Y además, Obama no le apuesta al exilio cubano porque esos van a votar por los republicanos. Entonces, y además, las nuevas generaciones de cubanoamericanos nacidos ya en los Estados Unidos no están de acuerdo con el planteo de sus padres en torno a pensar que puede, mediante el bloqueo y sanciones económicas, caerse el régimen cubano, porque evidentemente la única opción económica que hay en el mundo no es los Estados Unidos. Entonces Cuba tiene relaciones económicas con Canadá, con Europa, con China, con la ex Unión Soviética, Rusia, que ahora mejoró las relaciones. Entonces Obama dice, bueno, ¿para qué le sigo? Mejor los voy a demoler con otra estrategia, mandándole McDonald's, Burger King, o sea, otros cañonazos, no tan, sino le apuesta a una cosa que es notable en Cuba. Yo recuerdo, se quejaban del transporte público, de unos famosos camellos que había, y yo les decía, o que la gente tenía que viajar en camionetas adaptadas para transporte público, y yo les decía, bueno, pero ustedes no se sienten latinoamericanos. En Latinoamérica la gente viaja en camiones de redilas, en peores condiciones que las de acá, ¿no? Entonces, ustedes no se sienten latinoamericanos, ¿no? Y este es el punto, porque también nosotros tenemos hambre, tenemos montones de problemas, ¿no? Entonces, hay estos otros que dicen, bueno, no, el asunto es que se caiga el régimen, porque no hay democracia, porque etcétera, ¿no? Una serie de listas de planteos. Entonces, de alguna manera, para este sector que no está de acuerdo con el actual régimen que hay en Cuba, lo que plantea es el asunto no terminó, sino que van al cambio político, ¿no? Yo lo entiendo así. Pues sí, la verdad es que es cierto. Ahí en Cuba antes se decía que era o sería más mortífero Sears que la CIA. Voy a tener que hacer un corte comercial, pero voy a venir a preguntarle a Reinaldo si estos cambios que en efecto se están produciendo en Cuba, a pesar de que persistan rasgos fundamentales del régimen político, significa que hay o no hay cambio. Un chiquitico. Claro. El profesor Manuel Ferrer, como decimos en Cuba, ha mencionado el pollo del arroz con pollo. Muy bien, pues ahorita vamos a ver. Estamos de vuelta en Opiniones Encontradas. Estamos hablando de la visita que va a realizar el Papa Francisco a Cuba. Estamos platicando, estamos analizando este hecho que se va a producir en los próximos días con Elio Masferrer, que él es profesor emérito de la Escuela Nacional de Antropología, un especialista en asuntos religiosos y por supuesto del Vaticano, y con Reinaldo Escobar, periodista cubano. Él junto con su esposa armaron una revista, un medio digital que se llama 14 y medio. Me decía Alejado este título de todas las frases rimbombantes que pudieran sonar a retórica en un país en el que en los últimos 50 años la verdad es que las frases descomunales han sido más bien parte de la normalidad
Asfixiados en palabras, estamos asfixiados de la vida cotidiana. Y Reinaldo, preguntarte, nos quedamos con el tema que ponía Helio sobre la mesa, es si en efecto, a pesar de que no ha habido cambios, digamos, sustantivos en términos de lo que algunos sectores quieren de democratización de derechos humanos en Cuba, estas modificaciones como la normalización de las relaciones, la entrada del Papa, incluso la negociación o como mediador de ese proceso, sí está significando que la isla se mueve. Bueno, esto es la historia de qué primero, si el huevo o la gallina, ¿no? El profesor Manferrer decía que hay un grupo de personas que no están interesados en que estas relaciones con Estados Unidos fructifiquen porque interpretan que eso le va a dar oxígeno a la dictadura, al régimen, como dicen en estos términos, ¿no? Eso hay un grupo de personas que piensa así, pero no son los únicos que piensan. Hay otros criterios también, ¿no? Hay el criterio dentro de la sociedad civil cubana que el acercamiento a Estados Unidos puede ser algo positivo. ¿Qué ocurre? Estamos planteándonos la idea de si hay que cambiar el régimen para que mejoren los derechos o si acaso una mejoría en los derechos puede tener como consecuencia un cambio de régimen. Y está demostrado por la historia que todos los regímenes totalitarios que han abierto una pequeña grieta en su rigidez terminan desmoronándose. La relación con los Estados Unidos abre esa grieta. Y la abre porque, de alguna manera, durante 50 y tantos años, Estados Unidos ha sido satanizado y junto con él, como país, como imperialismo, como todas las atribuciones que se le quieran poner a los Estados Unidos, pues también es un modelo de libertad, es un modelo de democracia, imperfecto como todos, pero muy incomparable en relación con la situación de Cuba, ¿no? Está claro que los cubanos son un país normal. El hecho de que nosotros queramos tener derechos no nos hace menos latinoamericanos que los demás. Al contrario, creemos que el sueño de la democracia, el sueño de la libertad, el sueño de la prosperidad no es algo europeo ni asiático, no tiene una patria continental, es algo que está dentro del ser humano, viva donde viva y sea como sea, ¿no? Lo que pasa es que la historia de Latinoamérica pues se diferencia mucho de la historia de Cuba. Fuimos el último país de la colonia española en liberarse. No llegamos tarde a la democracia. Y eso nos diferencia mucho del resto de los países, ¿no? Claro, como decían los españoles, más se perdió en Cuba. Voy a llevar la palabra ahora con Helio, pero le voy a comentar, porque no lo dije en mi intervención anterior, pero Reinaldo empezó este medio, 14 y medio, este diario digital, con Joanny Sánchez, una de las blogueras más conocidas hoy de la isla. Helio, en efecto, hay varios temas, simplemente con voltear y ver la agenda de discusión del gobierno cubano con Estados Unidos. Está el embargo, está Guantánamo, está Radio Martí, pero también está el tema de derechos humanos y también está el tema de refugiados políticos y también está el tema, eso sí ya más coyunturales, de aviación civil, viajes y etcétera, que tú ya señalabas. Pero el Papa, ¿cómo juega, digamos, en esta agenda? ¿Cómo se inserta un poder que ha, como el poder vaticano, que ha tenido un papel relevante en la apertura en el deshielo quizá en uno de los últimos reductos de la Guerra Fría? Lo que sucede es que, como yo veo la cuestión, el Vaticano trae en Cuba una suerte de pecado de origen. Y es que cuando hacen la reforma agraria, bueno, toman una serie de medidas, estoy hablando de 60. Comenzando, la mayor parte del clero cubano eran españoles franquistas. Entonces estos dicen, llegaron los rojos y se van con el exilio cubano y toman posiciones, para decirlo en pocas palabras, contrarrevolucionarias. Y curiosamente los protestantes históricos toman posiciones de apoyo a la revolución. Entonces, y se quedan, sí. Mientras tienen un famoso seminario en Matanzas, que es de origen presbiteriano. Entonces, mientras que en el resto de América Latina se dice que los protestantes son pro-gringos y agentes del imperialismo, y la Iglesia Católica con la teología de la liberación aparece así como revolucionaria, en Cuba es exactamente al revés. Esto es clave para entender la situación religiosa en Cuba, porque de alguna manera Raúl y Fidel Castro
son graduados del Colegio Belén que llevaban los jesuitas. Claro. Y son formados por los jesuitas. Y entonces entran en un conflicto. El gobierno cubano tuvo la habilidad de nunca romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Ellos siempre la mantuvieron. 80 años están cumpliendo. Sí, sí, sí. Ahora, Hubo momentos de distanciamiento, eso sí es cierto. no, claro, por supuesto. Y ¿no? fríos, difíciles. Hubo persecución, ¿no? Sí, claro. Sí, digamos, estoy sintetizando, ¿no? Sí. Entonces, hay otro elemento complejo, y es que como durante un periodo el Partido Comunista Cubano plantea el ateísmo científico, y eso está en la Constitución y cosas así, entonces hay una ruptura fuerte, pero el ateísmo científico en realidad con los católicos el problema, porque los evangélicos siguen lo más tranquilos, ¿no? Con sus altibajos también. Incluso tienen pastores metodistas, si mal no recuerdo, en la Asamblea Popular, ¿no? Como candidatos... como diputados. Como diputados, sí, etcétera. Entonces, todo esto hace que la Iglesia Católica pierda terreno. Porque leí un documento del Vaticano que sacaron hoy, que dicen que hay 6 millones de católicos en Cuba, pero cuidado, hay variantes de la santería y de otros cultos afrocubanos Que se rozan. que se bautizan para como un requisito para sus ritos de iniciación. Entonces la verdad es que no se sabe cuántos católicos hay. Pero fíjate, sin embargo, y llevo el tema con Reinaldo, sí. yo estuve el 24 de diciembre en misa de gallo en la Catedral de La Habana este diciembre, y me llamó la atención ver, digamos, la pluralidad. Pareciera que también en los últimos tiempos la Iglesia Católica ha sido un poco... Más ecuménica. Y un cierto refugio, digamos, de gente más contestataria, incluso de la propia sociedad civil incipiente que comienza a verse ahí. Incluso, no sé si hasta de los propios blogueros y periodistas independientes. Si me permite una precisión, toda síntesis, claro, es fruto de un análisis que está contaminado por las ideas propias, ¿no? Y yo quiero hacer algunas precisiones en relación a la síntesis que había hecho el profesor Manferrer, y es que el clero católico de Cuba no salió, no huyó de la isla, no escapó de la isla, no abandonó la isla, fue expulsado por el gobierno cubano de la isla, porque hay una enorme diferencia entre irse y que lo voten a uno, ¿no? Y entonces es una precisión importante, ¿no? Casi todos esos sacerdotes que tienen un pasaporte español, pues sencillamente por un decreto del gobierno revolucionario cubano se les canceló, se les extinguió su derecho a permanecer en Cuba porque eran extranjeros y tuvieron que abandonar la isla en un barco que los sacó de Cuba masivamente, ¿no? Junto con eso, el tema del ateísmo científico, o como se decía en Cuba, había una terminología un poco más, yo diría, soterrada, ¿no? Se decía que, por ejemplo, para ser un doctor, para ser un profesional en Cuba, era imprescindible tener una cosmovisión científica del mundo. Pero finalmente lo que sí extraigo de tus palabras es que más allá de religión, más allá de ideología, hoy lo que está mandando, digamos, es cierto pragmatismo. Claro. En todos. Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿O Estoy de estás acuerdo. en Yo pienso que, desacuerdo? en primer lugar, yo creo que el pueblo de Cuba nunca rompió relaciones con la Iglesia. Quien tuvo malas relaciones con la Iglesia fue el gobierno, que es otra cosa. Una cosa es Cuba, otra cosa es su pueblo, otra cosa es el gobierno. Y en todos los cubanos lo que hicieron fue esconder su cuadro de Corazón de Jesús, en donde no se pudiera ver. Dejaron de bautizar sus hijos para poder entrar al Partido Comunista, porque si no, no pueden tener cargos de dirección en una empresa. En fin, todas esas simulaciones que hubo que tener. Y lo que ha ocurrido ahora es que la gente se está quitando la máscara, poco a poco, ¿no? Yo creo que sí, creo que los cambios vienen. O sea, digamos que están saliendo del closet. Sí, exactamente eso. Exacto, es lo más exacto, esa es la expresión correcta. En Cuba hay un pequeño, para decirlo numéricamente, hay 5 octogenarios que superan ya los 83, 84, Fidel Castro cumple 90 años el próximo año, que son la generación histórica, y son los que tienen aguantada la rienda, tienen el pie puesto en el freno, y esas personas, gracias a que la biología no se equivoca, no serán eternos, y vendrán otros, y esos otros lo cambiarán todo, no tengo ninguna duda de eso. Pues eso lo vamos a tener que ver, pero ya en un próximo programa, porque el tiempo se nos ha agotado. Y quiero agradecer de verdad a Reinaldo Escobar, de 14 y medio, una publicación digital cubana, esposo de Joanny Sánchez. Usted la conoce, una bloguera famosa y de mucho impacto. Y Helio Masferrer,
profesor emérito de la Escuela Nacional de Antropología, especialista en asuntos religiosos. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Un placer haberte tenido. Gracias. A ambos. Y muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí la próxima y mientras tanto, pásenlo muy bien. Hasta la próxima.